Hola amigos de Colectivo Burbuja, bienvenidos a una nueva edición de Politeya, vuestro programa de teoría política. En esta ocasión nos sentimos muy honrados de contar con un hombre que ha sido una personalidad destacadísima en la vida política española y que a pesar de ello, y digo bien a pesar de ello, por lo que vemos hoy en día, se ha ganado el respeto de todos los españoles. Es sin duda alguna el mejor político español de los últimos tiempos y sin duda, si la honestidad, la coherencia, la honradez y la integridad fuesen los criterios relevantes, podría considerársele entre la terna de los mejores políticos de todos los tiempos. Él ha sido alcalde de Córdoba entre 1979 y el 86, fue reelegido por mayoría absoluta en su segunda legislatura, ha sido secretario general del Partido Comunista de España entre el 88 y el 98 y coordinador general de Izquierda Unida entre el 89 y el 2000, tiempos en los cuales Izquierda Unida alcanzó los mejores resultados de toda su historia. Bienvenido al Colectivo Burbuja, don Julio Anguita. Buenas tardes. Le estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación, que le realizamos a raíz de una conferencia suya en Sabadell, donde anunció usted que se postulaba como referente público de un movimiento social amplio que tuviese por objetivo cambiar el estado de las cosas. Este movimiento se ha venido a denominar Frente Cívico Somos Mayoría. La primera pregunta puede ser sencilla, ¿no? Es decir, simple. ¿Cuál es esta mayoría? Pues la que da la realidad. La realidad nos está diciendo una cosa muy clara, que los que están soportando condiciones de vida adversas, no solamente en sus propias carnes, sino las de sus hijos y descendientes, somos una inmensa mayoría. Unos por jubilados, que es mi caso, y el tema de la congelación de las pensiones y lo que amenaza con venir más tarde. Otros por funcionarios, y ya sabemos las medidas que se están tomando. Otros porque están parados, otros porque estando trabajando no se le puede considerar a ese trabajo como algo digno de ser considerado como tal. Y así un largo etcétera, etcétera, porque esa inmensa mayoría también observa los casos de escándalo, los casos de corrupción, la degradación de las instituciones, la prostitución del concepto de democracia, la pérdida de sentido de horizonte y de futuro en eso que se llama Unión Europea. Yo creo que eso es lo que conforma la mayoría. Independientemente de eso, esa mayoría está muy dividida, muy enfrentada, muy fraccionada en pensamiento político, en distintas acepciones en cuanto a capas sociales, pero el hecho objetivo es que esta es la mayoría de los dominados. La mayoría de los dominados. Sí. Don Julio, esto me hace pensar precisamente en la primera duda que me asaltó cuando yo le escuché hacer su propuesta, y es hasta qué punto el movimiento que usted pretende promover puede realmente, ya no solo en talante, sino también en realización, ser realmente inclusivo, ¿no? Es decir, que no haya a lo mejor gente que tenga la susceptibilidad de pensar que hay un sesgo ideológico detrás de esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esto? Vamos a ver, es que hay un sesgo ideológico, el sesgo ideológico del sentido común. Lo que pasa es que para mí, como no niego a la política, y creo que todos somos políticos, aunque los que lo niegan, seremos apartidistas. Pero lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Claro, digo ideológico en el sentido de político, en el sentido de que está movido por unas ideas, por unas necesidades, y eso es el sentido político y por lo tanto ideológico. Hay una idea ahí, y esa es la idea de que hay que poner fin a esta situación. Yo creo que nadie puede poner en duda de que esta es una idea, yo no diría que noble, pero menos mal sensata y de sentido común, que la inmensa mayoría se reconozca como tal, sea capaz de ponerse de acuerdo e imponga democráticamente sus condiciones. Yo creo que eso es normal. Ok, el tema es que han habido ciertas voces un poco críticas en el sentido siguiente, ¿no? Porque claro, por ejemplo, las 10 propuestas que usted hace al final de su primer escrito, que luego usted ha dejado con toda claridad, ha aclarado totalmente que no son una prescripción, sino simplemente un punto de partida y que además ni siquiera son necesariamente imprescindibles, pero en cualquier caso, digamos que ya marcaban un cierto talante, pues voy a volver a repetir la palabra ideológico, porque me estoy posicionando sobre todo desde el punto de vista de los críticos, ¿no? Entonces, digámoslo de otra forma. Las medidas que usted plantea pues tienen una sensibilidad socialista, digámoslo así, y hay un cierto sector de la sociedad que, digamos, tiene una sensibilidad liberal. Bien es cierto que esta gente que tiene sensibilidad liberal también está sufriendo todo esto que usted describe, ciertamente.
Entonces, la pregunta es si toda esta gente que tiene una sensibilidad liberal puede sentirse realmente movilizada por un movimiento que en principio esgrime una serie de valores que no necesariamente están en concordancia con su sensibilidad, sin que ello, sin menoscabo de que esa gente también esté sufriendo las mismas situaciones que usted, que yo y que todos, ¿no? Mire, yo voy a utilizar una clarificación que hizo Carlos Marx cuando hablaba de la clase en sí y la clase para sí. Uh-huh. Clase en sí es el conjunto de personas que por estar en una determinada situación socioeconómica constituyen una clase, aunque ellos no sean conscientes. Uh-huh. La clase para sí es cuando esas mismas personas toman conciencia de la existencia de sus dificultades y deciden actuar. El conflicto que usted me plantea es interesante, pero claro, es que las personas que en estos momentos crean que en función de una política que se llama tecnocrática, la política actual, es solución a sus problemas, le tengo que decir, no hay solución ninguna. Desengáñense ustedes. Jamás habrá salida por ahí. Tiene que intervenir los poderes públicos. Y los poderes públicos son en última instancia ustedes, todos. Porque ya me dirán, si ustedes están de acuerdo con, y pongamos las medidas, un salario mínimo, una pensión mínima, a ustedes lo que les parecerá extraordinariamente correcto, porque la gente tiene algo que vivir, siquiera para dinamizar la economía. Ahora bien, ¿de dónde sale? Pues tiene que salir de los impuestos y tiene que salir de una reforma fiscal que extraiga el dinero de donde existe y donde se oculta y de los paraísos fiscales. Pero ustedes mismos, incluso liberal, pensarán en la libertad de empresa y que sobre todo, que es lo que se dice mucho ahora, la pequeña empresa necesita ser estimulada, necesita tener créditos. Pues miren ustedes, con esta banca no lo van a tener ustedes nunca. Tendrá que ser una banca pública. Por eso planteo la nacionalización de la banca. Las 10 medidas, repito, que nunca he intentado imponerlas, sí tienen una cosa, que si usted acepta la primera, porque es justa, porque es necesaria, va a ir que tener que apoyando las siguientes, porque sin las siguientes usted nunca podrá hacer la primera. Esto, me dirán ustedes, es que esto suena a socialismo. Entonces, habría que decirle a las personas que por favor lean lo que es socialismo. Sobre esto, la Constitución española, que no creo que sea un modelo de socialismo, ya está hablando de que toda la economía está supeditada al interés general. Y si quiere ustedes, estas personas que tienen reparos a la ideología de izquierda y son católicas, pues mire ustedes, vámonos con el Papa León XIII y la Rerum Novarum, o la 40º Anno, o la Mater Magistra, o la Populorum Progressio. Mire usted que yo soy marxista, ¿no? Pero quiero decir que esta especie de castillo de marfil, yo estoy de acuerdo con esto, pero no se pueden tomar medidas de carácter social. Pues miren ustedes no pueden estar con una cosa y con su contraria. A ver, ha citado usted el tema de la banca nacional. ¿De la qué? De la nacionalización de la banca. Ah, sí. Entonces ahí la pregunta que le podría hacer, bueno, dos cuestiones se me han ocurrido. No sé si usted conoce la ley Glass-Steagall, que separaba la banca comercial de ahorro y de crédito local de la banca internacional de inversión. La abolición de esta ley Glass-Steagall se hizo en tiempos de Bill Clinton, creo. No sé si No sé si conoce usted la problemática esta. Y luego también preguntarle sobre nacionalización de la banca o Banco Nacional Emisor de Crédito. Es decir, no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Es decir, hay quien dice que banca ha sido nacionalizada o que las cajas de ahorros eran un ejemplo de nacionalización de la banca. Y bueno, no es lo mismo eso que un Banco Nacional Emisor de Crédito. Sí, pero mire usted, es que yo hablo de la banca asumiendo todos los roles que tienen todas las bancas en el mundo. Absolutamente todos. Y dependiendo, por tanto, de la recuperada posición de protagonismo del Banco de España. Lo cual supone, sin duda, cuestionamiento del modelo Maastricht. Eso es lo que hago yo de la banca pública. De la banca pública después de haber sido nacionalizada la banca privada. Ese es mi posicionamiento. Es decir, es el respaldo que el Banco de España le da al crédito, correcto, a la inversión, al estímulo de la economía, a la puesta en marcha de billetes, de monedas. Es el instrumento que un gobierno, que el pueblo tiene para dotarse de intervención en la vida económica. Correcto. Sobre estas cuestiones me gustaría luego volver.
Porque antes quería apartar lo que, digamos, eran las visiones críticas del planteamiento de la propuesta de Frente Cívico Somos Mayoría, ¿no? Sí. Hay otras voces críticas que lo que han dicho es, bueno, rememorando algo que, bueno, pues en Wikipedia mismo se puede leer, ¿no? Sobre la refundación de la izquierda, que fue un proceso de convergencia político-social impulsada por Izquierda Unida, pretendiendo constituirse como movimiento político y social con carácter federal, para aglutinar a toda la izquierda alternativa transformadora en torno a una propuesta política anticapitalista. Esta propuesta se aprobó el 16 de noviembre del 2008 durante la 9ª Asamblea Federal de Izquierda Unida. Entonces, bueno, hay gente que lo que se ha planteado es si en definitiva esto no es una estrategia, no sé si más o menos subrepticia, para acaparar todo el voto que estaba perdiendo a marchas forzadas el PSOE y conseguir de una vez, pues bueno, lo que se intentó, el sorpaso que se intentó cuando usted era cabeza de Izquierda Unida, o una hegemonía de izquierdas a nivel político dentro del régimen actual. Es curioso porque cómo somos hijos de nuestra historia. Todos llevamos un inquisidor dentro, más grande, más pequeño. Yo en política siempre juzgo hechos, razones, juicios, concatenaciones de pensamiento, silogismos si usted quiere. Pero es cuando en política comienzan a intentar analizarse intenciones, estoy ante el santo oficio. Miren ustedes, las intenciones solamente las conoce Dios en el caso de que exista, cosa que por otra parte dudo. Pero hablar en política de intenciones me parece una auténtica estupidez. No pierdo el tiempo. Muy bien. Entonces, no, es que usted, lo que yo he planteado es tan de sentido común que si en mi mente hay una tortuosa indicación o intención de hacer una maniobra política, mire usted, yo ya tengo una edad, yo no juego a esas cosas. Yo creo que la propia exposición, y no se lo digo a ustedes, lo digo porque he leído esos comentarios, y claro, pero esa gente no se puede ir a ningún sitio, porque hay que estar dando permanentemente respuestas a sus planteamientos, qué es lo que tú piensas, qué es lo que quieres, y usted el confesionario en la iglesia, no aquí. Hay una cuestión que me gustaría plantearle, que de hecho fue la primera crítica que yo le hice a usted, cuando usted hizo esa propuesta en la conferencia de Sabadell, en un Polinomia, que son los programas de política del colectivo Burbuja. Yo mi primera impresión fue, bueno, me encantó que alguien con su prestigio a todos los niveles intentase movilizar algo como Frente Cívico. Creo que es lo que el país necesita. Pero me dio la sensación y bueno, voy a explicar cosas que usted con toda probabilidad sabría explicarlas mucho mejor que yo. El materialismo histórico tiene esa noción de que la historia se va desplegando con una cierta necesidad, desplegando esas contradicciones para llegar por lógica intrínseca a nuevos estadios de realización histórica, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Ese talante, porque bueno, es el caldo ideológico suyo, ¿no? Como marxista y comunista. Por otro lado, si además de ese talante sumamos la noción de Gramsci con su noción de lograr una hegemonía social para imponer un consenso de clase, entonces, claro, lo que a priori podía parecer era que su propuesta era una reedición de esto, en lugar de intentar encontrar unos valores que ya no fueran socialistas ni liberales, sino unos valores que pudieran realmente aglutinar la inflexión en el cambio revolucionario a nivel social, que podrían ser, en definitiva, los valores democráticos, a los cuales también usted alude además de forma muy explícita, ¿no? Entonces, estos valores democráticos, pues estamos hablando de mecanismos para poner el Estado a los pies de la ciudadanía, ¿no? Es decir, mecanismos del tipo control de los representantes, es decir, mecanismos auténticamente democráticos para designar a los representantes, para controlarlos mediante la figura del cargo derogable, por ejemplo, que es lo que a mí me gusta llamar la guillotina democrática, es decir, que el representante sienta en su cuello que la gente lo puede tirar no esperándose 4 años, si no hace bien las cosas, en cualquier momento la ciudadanía puede ejercer su poderío político. Que los programas sean vinculantes, sometibles a revisión judicial, por ejemplo. Iniciativas legislativas populares, por referéndums directos, que puedan sacarse leyes adelante por encima del Parlamento si hay suficientemente apoyo popular de forma oficial, firmas y tal, como en Suiza. Esas cosas se hacen en Suiza. En fin, todo este tipo de cosas, una separación de poderes verdaderamente real. Iniciativas que pudiesen abortar el ir a la guerra. Es decir, cuando el señor Aznar dice vamos a la guerra, ¿por qué no tenemos un mecanismo para que eso no se pueda revertirse? O, por ejemplo, cuando se hace la nacionalización de la banca fraudulenta, es decir, los rescates bancarios, nadie, o sea, la inmensa mayoría, si se hubiera hecho un referéndum, eso no se hubiera aprobado. ¿Por qué no tenemos el poder de poder frenar eso? Entonces, la pregunta en última instancia que yo le hago es si no ha sido usted presa de su ideología en el sentido de plantearlo en esa forma procesual, con mucha calma, que por otro lado, eso son virtudes que están muy bien y yo lo valoro y usted tiene una experiencia política para poder entender que hacer algo sensato a nivel programático requiere de tiempo y de serenidad. Vale,
Pero yo lo que me pregunto es si la situación actual es tan crítica como para buscar un valor muchísimo más incendiario, que es el valor democrático en sí mismo. Y esto se plasmaría en los gestos, que usted seguro conoce muy bien, los gestos constituyentes que han habido en Latinoamérica revolucionarios, Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde se ha dado una cierta revolución e inversión de tendencias hacia el socialismo en este caso, ¿no? Pero bueno, estoy segurísimo de que allí las izquierdas lideraron movimientos constituyentes, no necesariamente tienen por qué ser las izquierdas los que lo lideren, pero sí que se ha demostrado una forma de generar esa revolución. Entonces, por eso yo le hacía esa crítica de que quizá usted haya estado preso de su ideología en ese sentido y no haya quizá podido ver que lo que ahora mismo puede ser una chispa que realmente prenda sea ir a la raíz del Estado para habilitarlo como una herramienta democrática real para la voluntad de la ciudadanía. No sé si me he explicado un poco lo que le quiero plantear. Bueno, vamos a ver, es que usted ha planteado muchas cosas, y yo no sé si podré abordarlas todas, lo voy a intentar. Para empezar, yo creo que tenemos que tener presente unos datos. Esa serie de medidas que usted acaba de decir, las expuse yo el 13 de mayo de 1998 en el Congreso de los Diputados. Fueron exactamente 11 puntos que le planteé al señor José Borrell en el debate de investidura de José María Aznar. El debate de investidura no, perdón, en el debate del Estado de la Nación. Si usted conoce a alguien en Izquierda Unida y demás, están publicadas. Son 11 puntos, pero que cada punto contenía una serie de 15 o 20 subpuntos. Estaban ya planteadas por mí, hay que ir al diario de sesiones y las encontrará usted. Lo que ocurre es que no mereció la pena a los medios de comunicación porque era más interesante otras cosas que estas. Dicho esto, paso a contestar lo siguiente. Mire, dos razones, comentarios históricos. Es muy interesante el papel del personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Y a mí me interesa mucho una cosa. Como buen socrático, quiero decir seguidor de Sócrates, a mí me interesa demostrar que la gente sabe, pero no sabe que sabe. Y yo tengo que hacer posible que la gente reconozca el saber que ella tiene. Yo se lo explicito porque ella lo piensa y entonces lo reconoce. Esto que se llamó mayéutica, para mí es la quintesencia de la política en el sentido más noble del término. Y la otra cuestión importante, me recordaba un debate que yo tenía a mi padre con otros compañeros de armas, mi padre era militar, cuando alguien dijo una vez, yo no sé qué nos pasa a los militares que cuando tenemos un problema o hablamos de batallas, sacamos enseguida qué haría aquí Julio César, qué haría aquí Napoleón, qué haría aquí Alejandro Magno, y entonces buscan en los manuales lo que no hay que buscar en los manuales. Yo soy marxista, convicto y confeso, pero no soy marxista en el sentido de catecismo. Marx, cuando plantea el materialismo histórico, está preso de una visión lineal de la historia, como si el camino hacia el socialismo fuera un camino ineluctable, que no puede admitir una regresión o un entorpecimiento. Yo creo que es un error. La humanidad lo mismo puede llegar a cotas sublimes que ir a la auténtica barbarie, que es lo que estamos viendo ahora. Por tanto, yo entiendo el materialismo histórico como instrumentos metodológicos para que en cada momento ver cómo está la situación. Mi comunismo, si usted me dice, resúmamelo en una píldora, es el siguiente. Mi comunismo consiste en lo que decía Marx, movimiento real que va superando las contradicciones, con un método específico, con un andamiaje intelectual, con un concepto que ya acuñó Gramsci de la praxis como acción, reflexión, reflexión. Por tanto, yo no puedo negar mi ideología. Y además no quiero. Yo siempre la digo, yo soy comunista y soy marxista. Pero ahora, a partir de ahí, yo le digo a ustedes, que no lo son, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo en un proyecto y en un programa? Y entonces tendrán que demostrarme los demás cuáles son mis aviesas intenciones. Pero entonces el problema no está en mí, el problema está en ellos, o en los demás. Yo, desde mi marxismo, pero además un marxismo que, repito, que no es de Catón, que no es de Memento, que no es de catecismo, que lo vivo de otra manera y admito incluso contradicciones que pueda haber y admito aportaciones nuevas que se le han hecho al marxismo, que tampoco es lo marxiano sino lo marxista, porque marxiano y marxista son dos percepciones distintas y a veces en algunos puntos antagónicas. Pues bien,
¿Qué es lo que nos puede unir? Un señor de una ideología se dirige a los demás. El nexo común. Ese nexo común es el programa. Lo concreto que te diría un innombrable llamado Vladimir Ilich Ulyanov, cuando decía, lo abstracto nos separa, lo concreto nos une. Por tanto, yo sí digo que soy marxista y que soy comunista, pero hago esta propuesta. Porque sé que con mi comunismo y con mi marxismo y con mi partido político yo no puedo abordar esta ingente tarea. Y como considero que el fin superior es llegar a un estadio en que la gente se libere de esta miseria, pues yo aporto mi grano de arena y hago esta reflexión. En esta situación estoy, no estoy en otra. Ajá. A ver, sí que me gustaría comentarle, cuando usted ha hablado sobre la supuesta ineluctabilidad de la historia del marxismo histórico, bueno, yo ahí sí que últimamente he leído a Michael Henrys, que es de la... No, yo niego que sea ineluctable, ¿eh? No, usted lo niega, lo sé. Ya. Sí, no, le vengo a decir que precisamente Michael Henrys, que es uno de los máximos exponentes de lo que se ha venido a llamar la nueva lectura de Marx, lo que viene a decir básicamente es que, bueno, sí, el primer Marx a lo mejor sí que tontea, digamos, con la visión hegeliana de la historia en ese sentido, pero que esta visión más, digamos, del materialismo dialéctico es más propia de la línea, digamos, Engels-Lenin, ¿no? Y que en realidad el Marx más maduro, el del Capital, pues de ahí no necesariamente se deduce esa supuesta ineluctabilidad hacia el estado final del socialismo y del comunismo, ¿no? Y claro, pero es que yo le he dicho a usted antes que hay que distinguir entre lo marxiano y lo marxista. Correcto, no, estoy ilustrando su discurso. Lo marxista ha terminado siendo en algún momento una especie de iglesia que ha definido, abstrayéndose totalmente de la realidad, que ha encorsetado a los grandes pensadores. Para mí Marx es uno de los grandes economistas, ha habido 3 o 4 en el mundo, uno de los grandes pensadores, que tiene 2 características. Una, la del genio, la que aporta elementos que ya constituyen una parte del acervo de la humanidad, y otra, la del siglo XIX, hijo de cierto positivismo, de cierto optimismo acerca de las cualidades del desarrollo de la ciencia y la técnica. No olvidemos, como en un momento en el propio manifiesto comunista habla de los países bárbaros, y él, sin quererlo o queriéndolo, hace sinónimo de civilización la cultura del capitalismo occidental, ¿no? Por eso hay que estar desde lo que uno apuesta. He dicho apuesta, no cree, fíjese la diferencia, ¿eh? Porque apostar no significa fe ciega. Pues uno tiene que tener presente que el propio instrumental que maneja pues no consigue adaptarse a la realidad. Es el problema entre la realidad y el mapa, y el dibujo. Hay que estar permanentemente adaptándose. Y yo he entendido que hacer este llamamiento es adaptarse a la realidad, para ver si nos ponemos de acuerdo en salir de esto que nos conduce a la catástrofe. No, yo estaba ilustrando su discurso, don Julio, es decir... Sí, pero si a mí, mire usted, permítame que le diga, no sé si me puedo remontar hace 2 décadas o 3, que nadie me había hecho una pregunta ni una entrevista tan inteligente, y no crea que le estoy haciendo a usted ahora mismo la coba, me ha sorprendido agradablemente, y además me ha dado usted exactamente, perdone la expresión, en el gustirrinín. Me gusta debatir sobre esto. Bueno, el placer es mutuo. Espero que sigamos media hora más como mínimo. Lo que le quería decir es lo siguiente, que efectivamente, bueno, ilustrando lo que usted decía, ¿no? Del Marx del Capital no necesariamente se deriva que el capitalismo vaya a morir necesariamente, sino que el capitalismo tiene sus mecanismos de crisis para reajustarse, y que si el cambio viene dado, no vendrá dado por una evolución intrínseca de la historia, sino que habrá que actuar, ¿no? En fin, eso lo he venido a aclarar más que nada por los oyentes, ¿no? Porque suele haber esa noción un poco, digamos, tópica, de topicazo, de que Marx planteaba esto, y no es tan así, ¿no? Bueno, eso por un lado. ¿Me permite un momento un comentario? ¿Sabe usted quién dijo que el capitalismo moriría? Y moriría de éxito, nada menos que un economista capitalista, Schumpeter, que murió en el año 1950. Sí. Dice, el capitalismo morirá de éxito. Fue y no Carlos Marx. Sí. A ver, y luego es que ha habido un aspecto que se me ha escurrido usted un poco, y es el tema de... Dígame, porque a lo mejor se hace bien usted en recogerme. Cuando le he sugerido la posibilidad de centrar la reivindicación revolucionaria en la necesidad de un proceso constituyente que haga un reseteo democrático del Estado y de la institucionalidad para ponerla al servicio de la ciudadanía, ¿no? Sí, pero mire usted, eso, para hacerlo, tiene que partir de una conciencia lúcida de que quiere hacerse. Yo le confieso a usted que ese es mi objetivo.
Vaya. Pero está usted hablando ante un señor que se ha confesado socrático y además yo le digo maestro escuela. Es decir, eso tiene que llegar a descubrirlo el protagonista fundamental, que es el pueblo soberano. Porque ahora mismo hay velos ideológicos, hay circunstancias personales que no lo ven, no lo entienden. Pues a través de la elaboración colectiva de un programa que resuelva los problemas que le afectan a todos, o a la inmensa mayoría, va llegando a unos niveles de conciencia superiores. Pues claro que sí que es un proceso constituyente. El demos tiene que constituirse como nueva realidad que, surgida de su acto de voluntad, haga un Estado democrático. Pues claro que sí. Porque esto termina por ir a esa parte. Pero el camino, me han dicho algunas veces, bueno, pero es que usted habla de la Constitución. Yo aprendí con Paul Stuka, un autor soviético del derecho, que el derecho tenía un uso alternativo. El drama es el siguiente, mire usted, la oligarquía española es incapaz de cumplir la Constitución de 1978. Es más, le parecerá a usted escandaloso. Ponerse a cumplir la Constitución de 1978 sería revolucionario en España. Cuando llega un momento en que la propia oligarquía tiene que traicionar de manera fehaciente, clarísima, sus propias leyes, es que ya es incapaz de constituirse en referencia de Estado. Y para nada, absolutamente para nada. Pero eso tiene que descubrirlo la gente. No me tiene ni que creer ni a nadie, sino lo tiene que ella que ver. Y yo creo que esto que se pone en marcha irá abriendo los ojos a la gente. Porque la gente dirá, sí, yo quiero los 1.000 euros, para esto y para lo otro. Bueno, y quiero que la banca se dará cuenta de cuáles son las dificultades que existe, tomará conciencia de su poder y tomará conciencia de lo que hay que hacer. Eso se llama un aprendizaje y una toma de conciencia. Eso para mí es ya el pueblo, eso es el demos. Claro, en este sentido es donde yo le retomo un poco la crítica inicial que le hacía de cuando he citado lo del materialismo dialéctico, porque claro, mi pregunta ahora se la voy a formular de otra forma. ¿No sería quizá un discurso constituyente el que catalizase con mayor eficacia y rapidez todo ese caldo de cultivo revolucionario, en lugar de esperarse a esa procesualidad? ¿Sabe lo que le quiero decir? Sí, pero usted lo dice, ese proceso revolucionario, yo le huyo esa palabra. Ajá. Estoy hablando con usted con toda transparencia. No es porque yo huya del concepto revolución y sus consecuencias, yo creo que lo soy. Pero a mí no me gusta dar las palabras y los conceptos en su momento preciso. En toda operación política, en todo proceso social, en toda construcción teórica, cada concepto, cada palabra debe estar colocado en el sitio conveniente, si no se altera el orden del proceso. ¿Qué le he dicho antes, en una respuesta, que aquel personaje de Molière que hablaba en prosa y no lo sabía? Evidentemente que ese hecho vendrá por sí cuando la gente de que tiene que ir al proceso constituyente, que significa ni más ni menos que sentar las bases de otro contrato. De otro contrato, porque este de la Constitución del 78 no sirve. Pero yo no puedo decirlo ahora. Eso lo tiene que ver la gente, lo tiene que tocar con sus manos. El problema que se ha tenido, y en eso yo he sido tremendamente consecuente siempre. A mí me ha molestado cuando en las filas mías, mis propios compañeros han dicho, no, esto lo arreglo el comunismo, el socialismo. Digo, eso jamás lo voy a decir yo en mi vida. El socialismo, el comunismo, la anarquía, la democracia, esas son cosas que se afirman y tantas veces se traicionan porque no sabemos decirlas en su momento. En política se ha renunciado a esa extraordinaria labor pedagógica, didáctica, de que la gente sepa que sabe, lo que le he dicho anteriormente. Por eso, ese proceso constituyente, pues claro que está en mi mente, naturalmente, pero yo no puedo hablar de él sin que la gente lo vaya descubriendo. Yo no puedo irlo por delante, es más, si yo me dirigiera a la gente en nombre de que hay que hacer una refundación democrática, un proceso que constituya otra relación, dicen, ya estamos. No, ciudadanos, vamos a hablar de los problemas concretos, vamos a ver cómo se resuelven. ¿Y qué ocurre? Que en el momento de abordarlos ya se presenta la realidad y las contradicciones, y entonces se van superando. Llega lo que se llama la gran concienciación. Por eso he rehuido asumiendo críticas. Incluso ha habido personas que me han dicho, es que no se habla de república. Ajá, la respuesta mía, vayan ustedes a las reuniones de programa y hablen ustedes ahí de república, a ver cuál es el respaldo que tiene la idea. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Que yo empiece ahora a hablar de república? Ya estoy quitándole a una cantidad enorme de personas las ganas de trabajar en esto. ¿Me entienden, no? Y yo soy republicano.
Pero no tengo que hablar ahora de los grandes conceptos. Es más, tengo que renunciar a explicitar una parte de mí mismo para conseguir el proyecto final. Esa capacidad que es la que debe tener todo dirigente político, de saber decir la palabra justa en el momento justo, eso yo creo que es lo que nos ha faltado. Ajá. O sea, sí, básicamente usted lo que está intentando es pues activar y promover y fortalecer la sociedad civil para que se mueva y reivindique su poderío político, ¿no? Efectivamente, pero además con carácter fundante, fundacional. Yo hoy mismo he hecho una entrevista y me han preguntado, bueno, pero ¿usted qué es lo que cree? Digo, mire usted, la única salida es que si esto sale bien, cuando la gente se conciencie, cuando tenga sentido esa mayoría y se reconozca como tal, que sea capaz de paralizar el país. Más claro, agua. Es también no solamente hacer un programa que nos va uniendo y que dice esto es lo que hay que hacer, es también tener la fuerza democrática necesaria y colocarla en la balanza de poder. Eso yo no lo he ocultado. Porque en política es poder y contrapoder. Es más, estos días yo estoy asistiendo, como no, a las manifestaciones de funcionarios de todas partes ante lo que está ocurriendo. Y claro, no tengo menos que sentirme solidario con esta gente. Porque es normal, le están haciendo un atropello. Pero también les digo, bueno, una vez que habíais desahogado vuestros sentimientos, así no vais a ningún sitio. Estamos frente a un ejército bien pertrechado, arropado con medios de comunicación. Y para enfrentarse a un ejército hay que enfrentarle otro ejército, que tenga una estrategia, una táctica, unos medios operacionales, una lucha de ideas y de palabras, y eso no se hace en 5 minutos. Eso se hace teniendo en cuenta que no tenemos medios, pero hasta llegar a esa conciencia hay que pasar un camino de aprendizaje y de asunción de la conciencia, cosa que en la práctica habitual de la política de todos los días se ha olvidado. Yo recuerdo la época del comienzo de la transición, pues que decíamos, bueno, porque nosotros el comunismo ha hecho, o el socialismo ha hecho, porque bueno, pues el centro ha hecho. Todo era algo discursivo, explicativo, porque sí, yo soy partidario del método inductivo, de lo concreto ir a lo abstracto y de lo particular a lo general. Usted, claro, en ese sentido entiendo lo que usted antes ha hablado de que la Constitución del 78, pues que no se estaba cumpliendo. Y si recuerdo bien haberle leído, usted ha escrito que es muy interesante hacer ver las contradicciones internas que tiene el propio sistema como un medio de reventarlo desde dentro, ¿no? Entonces entiendo que usted, por ejemplo, lo que quiere decir es que hay unos principios rectores de la Constitución, que es donde se recogen los llamados derechos sociales, sí, que efectivamente no se están cumpliendo, están siendo ignorados. Lo que pasa es que a nivel constitucionalista eso pues tiene una explicación muy clara, y es que esos son principios rectores, pero que no están articulados en la Constitución de forma tal que sean vinculantes a los poderes públicos, con lo cual el Tribunal Constitucional no puede decir nada al respecto en este sentido. Usted, eso es un invento, es una chorizada de los juristas. Una auténtica chorizada, un escamoteo de prestidigitadores de barraca, de serie de cuarta. Porque cuando se habla de derechos fundamentales, vamos a recordar en el título preliminar el artículo 10 de la Constitución, cuando dice que todos estos derechos, viene a decir más o menos, no lo tengo aquí delante, deben interpretarse según la doctrina de los derechos humanos. La doctrina de los derechos humanos no solamente está sancionada en la solemne declaración de 10 de diciembre de 1948, que como declaración efectivamente no vincula, pero es que esa declaración se hace pacto en el año 1966 a través de 3 pactos: derechos económicos, derechos sociales y protocolo vinculante. Y el Reino de España, con la firma de Adolfo Suárez, los hace suyos, los firma porque ya los hace vinculantes. Por tanto, eso de que son derechos declaratorios, perdonen, yo creo que eso los juristas han sido unos auténticos, determinados juristas, unos camelistas de tomo y lomo. Los derechos reconocidos en la Constitución son vinculantes, no solamente por la índole propia de una Constitución, sino porque además se inspira en un documento firmado por el Reino de España, que por cierto lo firmaron casi el 100% de los países existentes en el planeta Tierra. No solamente los derechos humanos de su solemne declaración, sino los pactos vinculantes, que dijeron, lo cumplimos, y lo firmaron. A partir de ahí se han inventado cosas, por ejemplo, el ilustre profesor don Gregorio Pérez Barba viene a decir
que el pleno empleo, que usted sabe que el derecho al empleo es una cosa de Constant, ya en el año 1808, el derecho al trabajo, por ejemplo, que es un derecho inalienable, que, bueno, como no se puede cumplir, porque solamente se podía cumplir, esto lo cito textualmente, si el empleador fuese el que garantiza el derecho, es decir, solamente se puede haber empleo para todos si lo garantiza el Estado. Como esto no es así, dice este señor, tenemos que eliminar el derecho. Esto es la manipulación de un señor que juega con el derecho como lo hacen los pitietadores con las palomas. Porque a mí me hace mucha gracia esto de los juristas. Para unas cosas son principios inalienables, para otras son declaraciones de intenciones, juegos de manos. Juegos de manos porque en realidad lo que hacen que los intereses de la clase a la que ellos, bien de manera subsidiaria, bien como lacayos o bien porque detentan el poder, ponen al servicio de las leyes. Ya quizás la lucha de clases, la lucha ideológica, y ya sería entrar en un terreno muy lejos de lo que yo persigo en estos momentos. Bueno, un terreno muy interesante. Le recuerdo que estamos en un programa de teoría política. Pero a ver, lo que usted está queriendo sugerir es que la tradición no solo se da por parte de los políticos, sino que hay juristas que también estarían traicionando al pueblo. Lo que pasa por favor, pero si es que eso está elemental. El propio Montaigne, cuando plantea, dice, las avenidas de la libertad están llenas de patíbulos o algo de eso así, dice una cosa terrible, que por otra parte podemos intentarlo, dice, ¿no? Pero cuando se hace una exaltación de la ley, independientemente de la realidad, se está planteando un falseamiento. Es como cuando se habla de democracia y la gente vive en unas favelas inmundas. ¿Qué puñeta, perdón, me cuenta usted a mí de democracia? Porque para poder ejercer la democracia hay que tener condiciones mínimamente seguras. Tengo que tener el estómago, comer todos los días, tener un techo donde guarecerme, tener una ropita, para ser demócrata. Pero esto hace de la libertad un esperpento, algo abstraído de la realidad cotidiana. Ese es el falseamiento de lo que se ha llamado juristas burgueses. Ahí hay que decirlo. Ahora es cuando viene la denominación burguesa, porque en la burguesía y el planteamiento del derecho ha sido a base de tergiversar, traicionar el concepto puro de lo que es derecho, lo que son las leyes, lo que son las ideas. Ahora sí, pero claro, si usted si yo entro así a explicar esto así ahora mismo a la gente a palo seco, pues dirán, quédate tú y terminas de hablar tú solo en la esquina, ¿no? Pero claro que está ahí. Viven de traicionar lo que es la ley que ellos mismos han puesto en marcha. Hacen una ley, hablan de democracia. ¿Ustedes se creen que tenemos aquí democracia? ¿Cómo se puede hablar de democracia con gente que no tiene que comer o está parada? ¿Pero qué historia es esa? Claro, pues ahora, lo que pasa es que la gente tendrá que verlo ella. Es mi obsesión. Quizás porque, repito, está hablando el maestro escuela, que lo que le interesa es que el alumno llegue a concebirse como algo fundamental, esencial, y que supere al maestro. Yo es que ahí, esa es la concienciación. Yo es que ahí le seguiría diciendo, yo en eso difiero con usted, porque entiendo que si apunta directamente a la última instancia que usted vislumbra, a lo mejor sirve como catalizador. Pero bueno, eso es una diferencia de visiones entre usted y yo. Lo que sí que me gustaría comentarle es, cuando usted ha hablado de que la Constitución, no sé yo muy bien exactamente lo que ha querido decir, ¿no? Porque yo sí que le he leído a usted decir que hay contradicciones, que está muy bien ponerlas en relieve, pues para que esa propia contradicción reviente, digamos, el sistema desde dentro, denunciándolo como incoherente, ¿no? Entonces, claro, por un lado, sí que hay unos principios rectores que, según su interpretación y lo que usted ha explicado, pues sí que deberían de ser vinculantes, y ahí habría una tradición desde los juristas incluso, y del régimen en general. Pero es que, por otro lado, la Constitución del 78, a mi juicio, bueno, y no solo a mi juicio, hay mucha gente que esto lo tiene muy analizado, sí que perpetúa a nivel de diseño institucional un régimen que no es democrático. Pues un poco por las cuestiones que le comentaba antes, ¿no? No hay control del representante en absoluto, es decir, hay una impunidad total. Tú puedes poner un programa y luego votar en contra de él y aquí no pasa nada, no se te puede echar, los poderes no están separados, de modo que Zapatero, antes de irse a casa, indulta al segundo de a bordo de Botín, condenado en firme, bueno, todas esas cosas que usted conoce mucho mejor que yo. Todo eso en la Constitución está, digamos, diseñado, o sea, que se permite que esto sucede por tal como ha sido diseñada esa Constitución del 78, ¿no? Sí, pero lleva usted razón, pero yo ahora mismo no voy a hacer un debate sobre la Constitución ante nuestro pueblo, y voy a entrar en el debate con usted. La Constitución es hija de una de las trampas más gordas que ha habido en la historia de España. Realmente la transición fue una segunda restauración borbónica.
con todas las miserias que fue la primera. El bipartidismo ya puesto en marcha por la Secretaría de Estado norteamericana del año 45, donde plantea en documento que ha salido a la luz pública hace poco tiempo, que al final, después de Franco, nos dice hay que ir a una transición pacífica en la que haya dos partidos políticos, dice uno demócrata y otro socialista. Bueno, quiero decir que la transición fue el camelo en el cual el franquismo, y no me hablo ya del franquismo político, lo que significó el régimen, hablo del franquismo económico. Los bancos, las grandes empresas, los poderes oligárquicos se bañaron en las aguas del Jordán y aparecieron al día siguiente democráticos. Y hubo un apañillo en el que entramos todos, yo lo digo también como hombres del Partido Comunista de España, y fuimos un poquillo de pardillos. Fuimos de pardillos. Yo diría en el caso de algunas personas cosas más duras, pero en fin, fuimos de pardillos. Hubo gente que se dio cuenta enseguida, pero vamos, al principio fuimos de pardillos. Entonces, esta Constitución, lo que ocurre es que eso que usted me ha planteado es cierto, pero para poner otra Constitución en marcha, en pie, con eso que usted indica, tiene que venir del demos, del soberano, del pueblo. Y lo que yo planteo es una cuestión de método, no de principio. Eso que usted me acaba de decir y que yo comparto, no lo puedo explicar a la gente. No lo puedo explicar si no hay antes una concienciación. La gente que exija sus derechos constitucionales. Y cuando exija sus derechos se dará cuenta de que se enfrenta ya a los elementos de una Constitución que no es democrática. Pero tiene que darse ella cuenta. Esta es la diferencia de planteamiento político con otras operaciones políticas, que van primero con la exposición de lo que necesitan y a partir de ahí se opera entre la gente un miedo tremendo. Sobre todo en estos momentos que todo lo que suene a político le parece que no es bueno, que es malo. Evidentemente que esta Constitución tiene esos rasgos, esos pactos contra la natura, pero hay algo más. El golpe de Estado del 23 de febrero triunfa. Triunfa cuando el día 24 se van todos los dirigentes políticos bajo las alas de la gallina cueca, que en aquel momento era el monarca, y al día siguiente se notan las medidas que se toman. Entonces surge ese concepto que yo abomino teóricamente, pero que asumo porque sea una realidad de clase política, divorciada totalmente de lo que ocurre en la calle, pero que contamina también a los sindicatos, y contamina a una cultura que ya es franquista, totalmente franquista. No te metas, no hagas, no digas. Y sobre todo en un país además que ni siquiera tiene el impulso burgués de una clase empresarial digna de tal nombre. Claro que todo esto llevaríamos varios días discutiendo para decir usted que estoy de acuerdo, pero mi problema como político es el método, cómo llegar a ese momento fundante, constituyente, y tiene que hacérselo con la inmensa mayoría. Como ves, cuestión de método, no de principios. Correcto. No sé si usted conoce una iniciativa que se llama Asamblea Ciudadanas Constituyentes, que están intentando promover esto desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, mire usted, vamos a hablar un poco del proceso constituyente. Todo lo que yo le digo a usted lo puedo demostrar con materiales y no pretendo ningún copyright. Lo único que quiero decir es que con esta idea que yo expuse el otro día ya es muy vieja en mí, pero muy vieja. Convocatoria para Andalucía, que surgió en el año 84, surgió desde presupuestos casi iguales. Estoy hablando del 84, 32 años, creo. Bien, mire. En el año 2001, yo entro en una asociación llamada, ¿cómo se llama? Unidad Cívica por la República. Y se me encarga que haga un manifiesto. Ese manifiesto se publicó en El País, previo pago, en el año 2001, en torno al Día de la Constitución. 2001 o 2002, no recuerdo el año. Y allí está usted hablando con el autor del manifiesto. Se plantea un proceso constituyente. Porque claro, pero en ese momento yo hablaba desde la óptica de la República, y decir por qué la República, para qué. La República, ¿por qué? Porque aquí cuando estamos hablando de República todo el día se habla de la segunda. Y yo quiero hablar de la tercera, que es la que me importa. Pero bueno, tras este excursus, este paréntesis, es cuando se habla por primera vez del proceso constituyente. Pues bien,
Estamos ante un proceso constituyente. El Frente Cívico es una manera de entender el proceso constituyente. Un proceso constituyente que va implícito en el entendimiento de la mayoría a la hora de redactar programas que lo lleven a cabo, que resuelvan sus problemas y que le den a la gente conciencia de sí mismo. Ese es el proceso constituyente, dicho de otra manera. Correcto. Sí, hay también un comentario que le he escuchado decir en una entrevista, creo que fue una entrevista que hizo usted atrás, no recuerdo muy bien, donde usted habló que quién sabe, hipotéticamente el Frente Cívico podía llegar a plantear en un momento dado una estrategia abstencionista para deslegitimar el régimen, ¿no? Como una posibilidad que usted lanzó, ¿no? Vamos a ver, uno tiene sus, diríamos, no iba a decir fabulaciones, pero también se permite soñar. Se permite soñar qué es lo que puede ocurrir. Puede ocurrir, mire usted, que esto no funcione. Puede ocurrir que la gente no esté dispuesta a tener la paciencia necesaria para organizarse. Puede ocurrir, por el contrario, que en un momento determinado el Frente Cívico se cuaja, decida transformarse en partido político, cosa que yo entonces tomaría mi decisión. En fin, muchas cosas. Pero evidentemente, cuando yo hago el primer state donde somos mayoría, ya lo dejo traslucir. Yo quiero que esto sea un elemento de fuerza. Le acabo de decir en toda la entrevista que no se tiene poder hasta que uno no sea capaz de paralizar un país. Más claro, agua. Bueno, quizá por eso Teresa Forcade se está pidiendo una huelga indefinida. ¿A usted eso le parecería un acto consecuente? Mire usted, ¿no tenemos una huelga indefinida del derecho y de la justicia? Claro, aquí yo también recupero mi viejo Máximo. Mire usted, es que la violencia es la de ustedes. La de ustedes, que están violando sus propios principios, no me digan a mí violento. Porque además la acción que yo propongo es pacífica. Y además estoy viendo una hipótesis de futuro. No una especie de desideratum, pero yo qué sé si eso se va a hacer o no. Porque uno está obligado cuando le preguntan a abrir parte o todo su pensamiento, buscar la lógica. Yo qué sé si va a ocurrir. Pero lo que dice es que un poder es poder cuando es capaz de paralizar un país. Eso sí lo tengo clarísimo. Ajá. Y que no se me rajen las vestiduras, los beatos y beatas de turno. Porque lo que tenemos adelante no es ni más ni menos que una conculcación del derecho en su propio país. Es más, he escrito hace 3 días y saldrá este viernes, día 20, en El Economista, un artículo brevísimo, porque no tengo nada más que 2070 caracteres, que se llama Alta Traición. El gobierno y todo lo que apoyan esta política están cometiendo con su país alta traición. Ajá. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, cómo no. Yo es que le quería preguntar 2 cosas muy concretas, ¿no? La estrategia abstencionista puede ser efectiva. Yo entiendo que si no es con una movilización cívica en la calle muy potente y con mucha presión, tampoco creo que fuese eficaz, ¿no? Porque estoy seguro de que hasta con un 60% de abstención probablemente formarían gobierno igualmente y no pasaría nada, ¿no? Claro. Siendo que hoy en día es del 30% y estamos hablando de doblarla, probablemente no le harían más caso. Y la otra cuestión que le quería plantear es si usted conoce la opción de escaños en blanco y lo que propugna este partido, que es una especie de trampa legal, ¿no? Porque es perfectamente legal y de hecho ya ha sucedido en 2 municipios de Cataluña, que es renunciar a las actas del escaño, con lo cual el escaño queda vacío. Sí, es interesante y desde luego desde la hipótesis que diríamos yo de ejercicios de batallas ante el papel es emocionante. Lo reconozco. El problema es ya la aplicabilidad de esta cuestión. Pero antes de seguir con esto, me ha dado usted en su intervención una idea que, mire usted, la acabo de perder. Ahora mismo usted hablaba de... mire usted, la abstención o cualquier otro sistema que signifique el voto en blanco, lo que usted quiera, el voto nulo y demás, son herramientas. No son fines en sí mismos, como la huelga general. La huelga general no es un fin en sí misma, es un instrumento, hombre, duro, delicado, que hay que saberlo utilizar y sobre todo hay que convocarla sabiendo y teniendo planificado qué va a pasar después, no como ahora, que se hace una huelga general y al día siguiente, ¿y ahora qué pasa? El gobierno aguanta y no hemos hecho nada. Todo esto que estoy hablando son ni más ni menos que herramientas, instrumentos al servicio de un plan de superior entidad que consiste en ganar, ese es el objetivo. Correcto. Entonces, el tema de los escaños en blanco es una idea sugerente, pero vamos, yo prefiero cogerme ahora mismo a lo que estoy, Te invito, le he dicho a usted que sobre el papel es interesante. Sí. No, porque es que hay gente que está pensando ya desde hace tiempo en algo así como un partido troyano, un partido virus. Pero mire, terminar siendo un partido.
ese es el problema, precisamente, ¿no? Pero claro, es que en estos momentos, mire usted, yo soy hombre de que creo en la necesidad de los partidos políticos, lo que pasa es que de otra manera, claro. que es otro libro y otro debate. Mire usted, para mí los partidos políticos son organizaciones que son una de las 1001 maneras de intervenir el ciudadano en la política. Una más, no la exclusiva, como ahora. Fundamentalmente se interviene en política el ciudadano. El partido político, repito, es una más entre las 1001 como las 1001 noches. El partido político para mí es un conjunto de hombres y de mujeres que están hermanados por una filosofía común, por una visión del mundo y por su consecuente trabajo para irlo cambiando, según ellos se entienden. Pero han pasado a ser simplemente organizaciones para ir a las elecciones y repartirse los cargos. Es decir, es que la degradación del concepto es tan penosa, que lo que comenzó siendo en un momento revolucionario, cuando los partidos políticos incipientes de la Revolución Francesa, los de la montaña, los girondinos, son concepciones del mundo, forman partidos políticos, pero que tienen en aquel momento una incidencia. Antonio Gramsci, cuando planteaba lo de la hegemonía, planteaba el partido político ideas que intentan hegemonizarse en la sociedad a base de una praxis correcta. Por eso, el miedo que yo tengo con estas cosas es que se termine siendo un partido político que entre en la honorable sociedad. Y la honorable sociedad se entra sin darse cuenta. Permítanme un ejemplo. El señor Pérez, un dirigente cualquiera, ¿cuál es, cómo se llama esto, su porcentaje de voto? ¿Qué espacio social pretenden ustedes ocupar? ¿Cómo que todo? Pero el tonto entra. Pues verá usted, yo creo que si representamos a los menestrales, no sé qué, no sé cuánto, es decir, una visión de repartirse lo que hay. Por eso entonces la política termina por ser una obra inmutable en la que van cambiando los actores, pero no la obra. Todo eso es lo que yo estoy negando. Bueno, y he negado de siempre. Están ahí mis discursos, mis visiones, mis escritos, y si usted quiere hasta mis locuras. Pero, dicho está. Dos cosas le quería comentar. La primera, con respecto a lo de que siempre sería un partido, efectivamente ese es el peligro, pero, bueno, la historia, si demuestra algo, es que tampoco demuestra nada, pero al menos sirve para ilustrar. Y en los gestos constituyentes que antes le he comentado, de Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, sí que hubo partidos políticos liderados por diferentes, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa. Entonces, que cuando subieron al poder lo hicieron por único punto en su programa, o al menos el prioritario, el de detonar ese proceso constituyente, y efectivamente así hicieron. Entonces, no cayeron en el hecho ese de que piso moqueta y entonces me pongo a gobernar y me olvido de lo que te sabes. Entonces, como posible, pues posible es. Otra cosa es que culturalmente aquí en este país, por la situación sociológica que tenemos, que quizás no está tan polarizada como aquí en los países. Es una corrección cariñosa, ¿sí? Un poco irónica. Aculturalmente, en este país. Bueno, culturalmente. Bueno, es que eso usted se lo puede permitir, yo no tengo el prestigio para aleccionar así a mis conciudadanos. Es una broma. Lo sé. De hablar de cultura política en este país, francamente, es hablar de un ente de ficción. Bueno, entonces, en cualquier caso, yo lo veo como una opción. No, se lo venía a decir, lo de escaños en blanco se lo he preguntado, porque siendo que se basa en la promesa de vaciar el escaño y por lo tanto de no ejercer ese poder, yo siempre he pensado en una opción de coger esa estrategia de comprometerse a vaciar el escaño, a no ser que se consiga la mayoría suficiente como para detonar ese proceso constituyente. Entonces, esa promesa de vaciar los escaños podría ser lo que podría dar la credibilidad de que ese partido realmente iba a detonar ese proceso. Sí. Bueno, ¿usted se acuerda de la vida de Brian? Sí. ¿Ha visto esa magnífica película? Sí. Aquellos que van y se inmolan cuando el otro está pidiendo que lo bajen de la cruz y entonces se inmola, pues eso me parece a mí. Es decir, ganar votos para coger un poder y no usarlo, francamente, mire usted. Me parece un poco esto de política de la señorita Pepis, ¿eh? Bueno, en primer lugar, escaños en blanco es lo que trata de deslegitimar el régimen por el hecho de vaciar los escaños, y en segundo lugar, la opción que yo le estoy diciendo sí que es para ejercer el poder. Precisamente sería... Pero es una cosa declamatoria, ¿se da usted cuenta? Es algo de posar ante el cuadro de la historia. Bueno. Y política la cuestión es poder, ¿sabe usted? Poder, fuerza democrática, pero poder. Claro, pero hay una cosa que se llama poder constituyente, y es lo que en estos tres países de Latinoamérica se despertó por vía de estos tres partidos, en Rafael Correa. Pues mire usted, es que yo no he negado que lo que yo he planteado no contenga el germen de esa propuesta, y de hecho está ahí. Lo que pasa es que es el método. Allí es evidente porque estamos en otra realidad
tan visiblemente injusta, aunque esta ya lo va siendo, es tan tremenda, que explicar estas cosas anima a una gente, esos son países jóvenes, ¿no? Aquí tenemos el problema de que estamos muy mal viciados, y como lo he dicho en todas las entrevistas, es una cuestión de método. Y el método que yo creo más correcto es hablar de elaborar un programa hasta que vayamos teniendo conciencia de nuestra fuerza y lo que queremos. Simplemente de método, no de contenido. Entendido. Bueno, bien, no sigo planteando esta cuestión, yo creo que ya hemos dado bastantes vueltas. Hay otra cuestión que me parece muy interesante y es el hecho de aglutinar personalidades, es decir, usted está haciendo uso de su enorme prestigio, reconocido por todo el mundo, y entonces la pregunta es, ¿no hay otras personalidades que quizá pudieran sumarse a su iniciativa? Incluso personalidades de otros rangos, o sea, de otros lugares del espectro ideológico, que también hayan dado muestras de una coherencia y de una honradez. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Milián Mestre, no sé si usted lo conoce. Sí. Es uno de los fundadores del Partido Popular, dejó el PP en el 2000, cuando el PP consigue la mayoría absoluta es cuando él lo deja, ¿no? Ha hecho ciertas declaraciones que quizá usted conozca, ¿no? Por ejemplo, hay falta de conciencia política en la clase política que impide grandes acuerdos por el bien de todos los ciudadanos. O, por ejemplo, la política es un acto de servicio a la sociedad en defensa del bien común, hoy en día no hay nada de eso. O, por ejemplo, hoy en día el único romanticismo en la política, si existe, está en las revoluciones de izquierdas. O, por ejemplo, en los partidos políticos hay únicamente competitividad, amiguista, arribista y trepa. O, por ejemplo, no lo estoy citando literal, sino más o menos. Por ejemplo, también ha dicho que alguien con una moralidad fuerte no tiene opciones dentro de los partidos actuales, porque los mediocres se imponen en los partidos y así no es buena política. O, por ejemplo, y en último lugar, esto es una crisis moral, no política ni económica, se ha hundido el sistema de valores de Occidente y debe ser reconstituido. El capitalismo está condenado a morir si sigue por este camino. Estas son declaraciones de Manuel Milián Mestre, que es un hombre pues que ha sido de derechas toda la vida, en la transición estuvo junto a Fraga y todo esto. Entonces me planteo yo si personalidades de este tipo no serían muy interesantes aglutinarlas en un movimiento. Y José Luis San Pedro, claro que hay montones, pues claro, pues ahí tienen que sitios. Si yo esto ni siquiera es una casa en la que digo, entren ustedes. Cuando yo he utilizado la expresión, soy un referente, he dicho, miren ustedes, señores y conciudadanos míos, yo creo que este es el camino. Yo voy a dar un paso para explicarlo, una rudimentaria organización a través del colectivo Prometeo, hasta que ustedes se constituyan ya en ese frente cívico. Y a partir de ahí me habré ganado descanso. Pues venga, que venga, pero si es que no hay nada excluyente. Y además, yo creo que mi propuesta de programa creo que no tiene así aparentemente contenidos ideológicos que echen para atrás a la gente, que para mí es una obsesión, conseguir siempre lo que une, por encima de lo que separa, que ya llegará el momento de tener nuestros debates, pero cuando hayamos conseguido unos mínimos que nos dan la capacidad de ser ciudadanos. Pues claro que sí, yo estoy deseando. Se ha recibido hace poco tiempo el colectivo Democracia Real Ya, con el cual me voy a ver el jueves en Córdoba, Socialismo 21, me informan de que en otras partes de España, pequeños colectivos, comités de empresas, consejos escolares y demás, pues estamos en el orden ahora mismo de 3.000 adhesiones que implican más personas, ¿no? Pues, sí, pues bienvenido sea. Si yo no pretendo la exclusividad, además este es el último servicio por mi edad que yo creo que puedo hacer a la gente, a mis conciudadanos. Creo que este es el último. Y si falla, pues ¿qué vamos a hacer? Por lo menos ya me estoy diciendo, pues yo lo intenté. Vamos a ver. Y esperemos que no sea el último. Y no. A ver, ¿qué no? No sé si usted se plantea a lo mejor hacer una invitación directa a personalidades de este tipo, o si usted, por lo que ha dicho, estaría totalmente abierto a que, por ejemplo, Manuel Milián Mestre, a quien estoy utilizando de ejemplo, no simplemente, hiciera declaraciones expresas, ¿no?, apoyando su iniciativa. ¿Sería? Pues claro que sí, pero si ya es que si yo ahora empiezo a decir fulano, sultano y mengano, y ustedes, ya está abierto todo el mundo. Correcto. Además, yo no he querido nada más que soy el almuédano, si usted quiere, el papel de almuédano, de muezzin, de convocador, pero a partir de ahí ya no tengo ninguna historia más de precedencia ni de importancia, porque así lo he dejado muy claro. Yo soy consciente de que, repito, como hace un momento acabo de decir, es el último servicio que yo puedo hacer. Usted comprenderá que a mis años y después de mi experiencia yo estoy buscando ir ahora a unas elecciones para ser diputado. Hombre, por Dios, es que si eso fuese así, es que para que me ahorcasen, pero simplemente por tonto, no por otra historia. Le hago una pregunta muy rápida. Muy bien. Dentro de la temática de las personalidades reputadas o renombradas,
Vidal Quadras ha lanzado una propuesta que se llama Reconversión, no sé si usted la conoce. No. ¿No? Pues plantea algo así como un pacto político entre PP y PSOE, que retome los pactos de los... Sí. ¿Sí lo conoce? Las dos colisionen, sí. Propone que se retomen los pactos de la transición para realizar una reforma estructural del Estado, que lo haga viable, sostenible, y si no es posible el pacto, de tomar una decisión unilateral, haciendo un referéndum consultivo sobre la reorganización y la racionalización de nuestro sistema político y autonómico y de nuestra estructura institucional para fortalecer la unidad nacional y conseguir la eficiencia y la viabilidad del Estado. Esto más o menos he leído directamente de su página web. No dice nada de salvar a la población, solo de salvar al Estado y de los poderes ya constituidos. No sé usted... Sí, pero al Estado que le beneficia a la minoría oligárquica. Correcto. Ese llamamiento de este señor no es ni más ni menos que como el llamamiento del alcalde de Móstoles, pero en vez de luchar contra los franceses, arrumbemos ya el estado del bienestar. O sea, es un alcalde de Móstoles al revés, totalmente al revés. En cuanto que el llamamiento a una posible pacto PP-PSOE está clarísimo, pero es que ese pacto viene funcionando hace ya mucho tiempo. Claro. Independientemente de los ataques que se lancen, cuando llegan los momentos cumbre, como fue el pacto de la reforma constitucional, ahí funciona como un reloj. Un reloj. Y ahora es que tengan que dar el paso para visualizar ante la situación en que el país se encuentra, etcétera, etcétera, pues lo tendrán que dar, lo dan, porque son las dos caras de la misma moneda. Son Escila y Caribdis. Son las dos cariátides que sostienen este edificio, con el acompañamiento de otras cariátides menores, PNV, Convergencia y Unión y un largo etcétera, y a veces, y en algunos lugares, Izquierda Unida. Bueno, en ese tema, si me ha tocado el tema, entro, porque ahora el problema que hay Izquierda Unida en Andalucía, pues está siendo bastante escandaloso, ¿no? ¿Cómo es posible que un partido político que en su programa electoral está en contra de los recortes, esté formando parte de un gobierno que los esté aplicando? Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo se explica? Porque yo tampoco me lo explico. Vale. Lo que pasa es que no lo digo en esta entrevista, lo he dicho por escrito. Se ha publicado en la red un artículo donde yo denuncio este pacto y donde manifiesto mi situación totalmente contraria. Incluso cuando se pidió la opinión a la militancia, yo voté en contra. De modo que por eso tampoco me lo explico. Es complicado. Y, pues lo he visto también, hay noticias de ejercicio de nepotismo, ¿no? En cuanto se ha... Todo. Ha habido de todo. De todo. De todo, sí, de todo. Bien sazonado por todo. Sí. Bueno, correcto, bien. Una brillante exhibición de todo lo negativo. Vale, me queda claro. La otra pregunta, por volver rápidamente, esto sí un pequeño excursus. Mario Conde sería un poco la otra personalidad que actualmente ha lanzado una especie de órdago, digamos, de así la sociedad. Con un discurso, más que nada, un discurso, pues, es interesante a nivel discursivo, pero que en última instancia no parece abocar a otra cosa que a formar un partido político que llegase al poder y regenerar el Estado desde dentro. No sé si usted conoce un poco lo que ha dicho. Sí, algo de eso, sí, pero bueno, es que esto, yo siempre lo que le pediría a estos señores, dígame usted el programa. Claro. Yo sin eso no hablo. El programa es el que me da a mí la orientación. Los 10 puntos que yo propongo, que repito, sin carácter de exclusividad, sí tienen una orientación muy clara, ¿eh? Pues yo le pido a los demás que lo hagan, entonces lo haremos. Sin programa no hablo. Bueno, hay otro aspecto que supongo que usted conoce, y si no lo conoce es tremendamente interesante. Es el caso de Torrelodones. ¿Lo conoce? No. Pues en Torrelodones lo que ha sucedido es que de cara a las últimas elecciones autonómicas hubo una lista de ciudadanos, pues que hicieron una lista ciudadana y se presentaron como tal al margen de cualquier partido, ¿no? Sí. Entonces, es una agrupación de vecinos que se presentó como lista electoral a las elecciones municipales con un programa de compromiso de 22 puntos. No tienen carácter ideológico, únicamente eliminar los dispendios de anteriores corporaciones locales del PP. Impedir la construcción de un PAI con campo de golf y reducir al máximo los gastos superfluos de los ediles. El coche bien dado con leasing, los 5 asesores de alcalde, en fin, todas estas cosas, ¿no? Los gastos de representación en restaurantes. La cuestión es que en un año han conseguido 5 millones de superávit. Entonces la pregunta es si el Frente Cívico debería aprovechar un poco este principio, o sea, según su principio de servicio público y austeridad con lo público, ¿no se podría plantear abordar ayuntamientos clonando y reproduciendo este ejemplo de Torrelodones, que es ejemplar, cómo ciudadanos han cogido... No, algo le falta más a eso, mire usted, me parece muy bien, pero le falta más. Hay que tener un proyecto político. Un proyecto político es un proyecto económico, un proyecto de austeridad, un proyecto de dignidad, efectivamente, y un proyecto de visión de Estado, aunque sea desde un ayuntamiento. Yo considero estas acciones como algo surgido de la necesidad de la emergencia de saneamiento, pero le falta el otro vuelo. ¿Qué pinta un ayuntamiento, por ejemplo, la Comunidad de Madrid? Se cambian las normas,
¿Se considera el ayuntamiento como una representación del Estado? ¿Cuál es la participación en los impuestos, en los servicios? Es decir, eso es fundamental. Por eso esta acción yo la considero interesante, pero que es producto de una situación de degradamiento, de degradación total, ¿no? Pero ya con perspectiva de futuro hay que tener el vuelo de la concepción del Estado. Por ejemplo, cuando un frente cívico diga, bueno, ¿y qué hacemos con la Unión Europea? Pues ya, formamos parte de la Unión Europea. Bueno, ahí ha tocado usted otro tema muy delicado, ahora mismo. Claro. Que digo yo, que ahora tenemos, porque me gustaría ir acabando porque me tengo que ir. Porque yo me creí que iba a ser más corto, pero no, bueno. Yo ya le pregunté el tiempo que teníamos, el tema ha dicho lo que veas y bueno, pues acaba. Sí, ya llevamos más de 1 hora y pico, ¿no? Correcto, pues entonces le hago simplemente una pregunta muy rápida y cerramos, ¿te parece bien? Vale. Pues sería sobre el tema de los medios de comunicación, porque en última instancia lo que estamos todos es, bueno, todos los que estamos intentando realizar un cambio y concienciar a la sociedad y tal, y en Colectivo Burbuja esto lo conocemos muy bien, forma parte de lo que nosotros intentamos, el cómo poder superar la gran hipnosis mediática que nos aqueja, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede ocurrir a usted a este respecto? ¿Tenemos que valernos de las redes sociales? Sí, pero las redes sociales en sí son interesantes, pero también son insuficientes. Y además hay redes sociales o manifestaciones de esas redes sociales que también participan del mal general. Es decir, no todo lo que sea red social es algo alternativo, sino que a veces es manifestaciones de lo generalizado. Yo creo solamente, en esto yo soy muy anticuado, yo soy hombre de la galaxia de Gutenberg, y entonces sigo pensando en el discurso, en el ejemplo, en el día a día, en el desmontaje de la miseria ideológica de esta sociedad. Partimos de un inconveniente. La formulación de un discurso, por garnápiro que sea, pero atrayente, se hace en un segundo. Para desmontarlo se necesitan 10 minutos. Y es más, en un momento en que la gente, yo he podido comprobar algo que como profesor me pedí que solamente ocurría a mis alumnos, y lo he visto. Yo he hecho este escrito de Somos Mayoría y he recibido una multitud de comentarios que he hecho y no lo han leído. Hasta que mis compañeros me dijeron otro día, hombre, tenemos que resumirlo, porque la gente no lee 8 folios, Dios mío. Si la gente no es capaz de leer 8 folios, y aquí hay muchos profesionales, ¿dónde vamos? Y este es el problema. Una vez definió Raymond Carr, ilustre historiador, que España era un país que había pasado de la edad sin libros a la edad de la televisión. Diagnosis mortal. Bueno, como no todos los días se tiene Julián Guita al otro lado del teléfono, voy a abusar de su tiempo y le voy a hacer una micro pregunta. ¿Marx o Keynes? ¿Marx o Keynes? Maynard Keynes. Mire usted, yo me quedo con Marx, aunque Keynes es el segundo economista más importante de la historia. Son 3, Adam Smith, Marx y Keynes. Es la mitología. Bueno, pero no se moja más, porque claro, hay... No, es que no se puede optar. Keynes representa en un momento la salida del capitalismo antes de que acabe suicidándose. Y esto fue muy inteligente. Pero él representa en última instancia un sistema que para mí es un sistema que lleva en sí el germen de su destrucción, que él lo que consigue es retrasar, incluso generar el estado del bienestar. Eso es brillantísimo. Eso para ponerle en un pedestal. Lo que pasa es que el otro, el anterior, demuestra la ley genética, el gen que lleva el capitalismo dentro, ¿no? Por eso yo digo, yo no los puedo oponer, salvo en la teoría, porque en la práctica ya estoy yo suspirando porque si es en política keynesiana. Lo que pasa es que ya no son posibles. Una serie de determinaciones y de conceptos previos que hay en Keynes y que aquí no se dan. Pero vamos, para mí es el segundo economista. Ya le he dicho cuál es mi cronología. Adam Smith, Marx y Keynes. Sí, porque a Smith cuando se le relee, pues resulta que no dice todo lo que se le hace decir, ¿no? No necesariamente. Evidentemente. Es un genio. Vamos, es el primero que intentó una moneda única. El Bancor. Para las transacciones internacionales. Esto lo manifestó en la cumbre de Bretton Woods, en New Hampshire. Pero no le hicieron ni caso. Y fue una idea brillante. Bueno, don Julio, no le exprimo más su tiempo. Permítame darle 1000 millones de gracias por su entrevista sincera y profunda. Ha sido un auténtico gustazo tenerle al otro lado. Y bueno, pues a seguir con el Frente Cívico. Esperemos que esto acabe plasmando en algo que todos deseamos
Que... Muchas gracias a usted por su inteligencia y su preparación. Créanme, no lo estoy halagando. Muchas gracias a usted. Adiós. Adiós. Y a los amigos del colectivo Burbuja, bueno, pues hasta aquí la nueva edición de Politeya. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y hasta la próxima, que espero que sea en breve. Hasta luego. Adiós.